pues estamos de regreso, nos da mucho gusto que sigan con nosotros a través de los 4098.7 y también del 26.1. Y hoy, bueno, pues nos da mucho gusto presentar a un querido amigo, él es Cirilo Rivera, nos acompañará en el tema de nuevas masculinidades o masculinidades en este, pues, siglo en donde hemos visto afortunadamente transformaciones interesantes en los hombres. Hoy, miren, los vamos a apapachar, ¿les parece? Porque aparte es mes del papá. Es mes del papá. Y luego dicen que no, que nada más la mujer. Exacto. No, o sea, aquí hay equidad, igualdad y de todo. Cirilo, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de la vida de estar con ustedes. Muchas gracias. Cirilo lleva, pues, muchos años en este trabajo precisamente de, pues, la transformación de los caballeros, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu trabajo? ¿A qué te has tenido que enfrentar? ¿Y por qué inicias en esto, Cirilo? ¿Cómo se dio? Gracias, muy buena pregunta, es muy pocas veces me lo preguntan y es, les voy a compartir, o sea, yo pensaba que era un hombre no machista porque yo no le pegaba a las mujeres, ¿no? Entonces, sin embargo, mi proceso de socialización en la infancia y en la adolescencia tenía actitudes y conductas de menosprecio con las mujeres, homofobia, ¿no? Estos chistecitos, ¿no? Que finalmente ahí se tenían que ver con condiciones de homofobia. Yo no aprendí a lo mejor ser el hombre que tomaba más con mis cuates, ¿no? Pero ser el portero de la colonia, del equipo, y entonces ese hombre como que me garantizaba cierto privilegio. Entonces, bueno, esto transita, yo paso por una etapa de crisis también como muchos chavos, y hay algo que pasaba, o sea, mi familia, sobre todo las mujeres, me enseñaron muchísimo en el tema del respeto, de portarme, digamos, lo mejor posible. Mi papá no quiere decir que no lo hiciera, sino pues él aprendió un estilo distinto, ¿no? Y pues bueno, desde sus posibilidades lo hacía. Entonces, cuando yo llego a Puebla, tengo casi 24 años que estoy en Puebla, vengo a estudiar psicología a la universidad, y me empiezo a explorar cosas que pues yo decía, bueno, pues esto no tiene que ver conmigo. Sin embargo, en el 98 entro a un seminario sobre masculinidad y cultura en el Centro de Estudios de Género de la UAP. Mi hermana, que es feminista, me invitó, me dijo, te va a servir porque eres psicólogo. Sí, y entonces yo dije, bueno, pues sí, esto es para hombres machistas, yo no soy así. No, lo que pasa es que yo no me quería hacer responsable de lo que estaba viviendo. Y me di cuenta que aprendí formas machistas y que eso a mí fue un primer parteaguas en mi vida, porque me di cuenta de cómo aprendemos en la cultura, en la sociedad, prácticas, ideas, conductas que consideramos que no son machistas. Sin embargo, cuando las compañeras, la pareja, las amigas, las hermanas, ¿no? o cualquier otra mujer que nos rodea nos dice, oye, lo que dijiste no me parece, lastima, decimos, ay, no aguantas nada. A mí eso me provocó mucho, sí me movió, no voy a decirles, ay, no crean que ya lo reflexioné y cambió. No, me llevó un proceso terapéutico porque mis relaciones de pareja no eran las más estables, ni mucho menos las más confiables, ¿no? O sea, yo era un hombre muy celoso que aprendí a controlar y a dominar. Pero como a los hombres nos dicen que eso es ser hombres, pues, Es normal. es normal. Oye, Cirilo, y aparte a mí me causa mucho impacto que dices que aparte estabas rodeado de tantas mujeres. Sí. Entonces, ¿realmente las mujeres somos quienes estamos educando de esa manera o estuvimos educando durante mucho tiempo de esa manera? No necesariamente, porque en casa me enseñaban unas cosas, pero con mis amigos aprendía otras. Es decir, hombres y mujeres, finalmente nos relacionamos y socializamos, y yo aprendí de estos hombres. De mi papá aprendí unas cosas, de mis hermanos aprendí otras, pero también el grupo de amigos, mis pares u otros adultos, también me enseñan. Entonces la formación conmigo fue tanto en casa con las mujeres y con los hombres. Pero y así es en general nuestra formación, claro, ¿no? O sea, una parte en casa, pero bien dicen, cuando ya sales de ahí, sí, pues ahora sí que, pues en nombre sea, y a ver qué pasa. ¿Es en la adolescencia cuando aprendes este tipo de conducta? Yo desde muy pequeño, yo lo veía, pero o sea, a lo mejor, yo agradezco mucho a las mujeres en casa, porque me enseñaron como a ser muy respetuoso, ¿no? O sea, aguas, oye, no digas esto porque esto no es correcto, etcétera, ¿no? Con mis hermanos, pues veía ciertas cosas que decía, bueno, eso es ser hombre. Entonces no hay más. O sea, entonces, a los hombres, decir que las mujeres nos educan es como deshacernos de la responsabilidad. También nosotros formamos, educamos, con la ausencia o con la presencia.
¿no? O sea, a lo mejor dices, está mi papá, mi mamá, mi tía, o sea, todos ellos y ellos finalmente formaron algo en mí. Entonces, cuando yo doy este brinco, me doy cuenta de esa formación y no fue fácil asumirla, no, Oye, seré franco. Sí, no y la realidad, que ya lo comentaste, lo aprendes, tenemos creencias y no es culpa de nadie, pero sí los papás, en este caso ya lo decía Ana, la mamá o el papá o el equilibrio, deberían de estar como encaminados en un mismo chip, en un mismo modo que pudieran eso dejar a los hijos, y la realidad es que no. Y muchos movimientos existen, lo de nuevas masculinidades surge, pero yo creo que hace falta que hoy en día desde casa los papás no ayuden, y esto es un tema que a lo mejor dicen, ay, que el feminismo y que ya van a empezar. No, es que realmente todos formamos parte de un hogar, todos vivimos en el mismo techo, y eso de ayudar a mamá, ayudar que los hijos, no, simplemente son responsabilidades que todos adquirimos, y así es como nos deberían de educar desde, no sé, un año, desde que ya tienes conciencia, y no lo hacen. Oye, y aparte, yo quería preguntar, y bueno, ponerlo en la mesa, de alguna manera puedes ser, o como antes eran los hombres, estamos hablando de los nuevos hombres, de los nuevos roles que están adquiriendo, las mujeres también estamos cambiando, etcétera. Sin embargo, a ver, enfocémonos, un hombre puede ser educado, o sea, aparentemente educado con las mujeres, etcétera, y a la vez machista. Sí, porque no estamos ajenos, pues. A ver, sí, es muy buena tu pregunta, Ana, porque, a ver, no es que nada más en mi casa sea el único espacio donde me muevo. Estoy en la escuela, estoy con mis cuates del fútbol o del deporte que yo practique, estoy en el trabajo, etcétera. Estoy en constante socialización. Yo puedo ser un compañero muy solidario, ¿no? Si en mi casa, en la formación, 7, 9 años fueron los más sólidos, por supuesto que va a haber una crisis, porque digo, a ver, como en mi casa me enseñaron a respetar a las mujeres, a ser solidario, a hacerme responsable de mi ropa, de mis trastes, etcétera, y de repente vengo con mis cuates y me dicen todo lo contrario. Aquí hay una situación, esto que en los hombres va apareciendo y se va trabajando es muy valioso. El asunto es que allá afuera es cómo voy a ver, cómo voy a encajar. No, cómo voy a hacer yo, qué voy a hacer yo para no generar ese daño que está allá. Y ese es uno de los retos principales que tenemos, porque muchos chicos, muchas chicas van cambiando, pero allá afuera hay una exigencia distinta. Y eso es algo que hay que... Y es un tema de la sociedad, ¿no? De ese impulso de la sociedad. Bueno, pues ¿les parece? Vamos entrando al tema y yo creo que tenemos todavía muchas preguntas, muchas dudas y mucho que aportar. Así es que quédese con nosotros, esto es Ser Consciente.